Si tienes curiosidad de los pasos de una rinoplastía, cómo se opera y en qué consiste, quédate en este video a continuación. Te voy a explicar en los próximos minutos la técnica quirúrgica de una rinoplastía. Conversemos de rinoplastía. Primero es el abordaje. El abordaje es lo primero que uno tiene que tener en consideración en cualquier cirugía probablemente. Y específicamente en la rinoplastía, inmediatamente traza dos caminos. Uno es el de la rinoplastía cerrada y el otro es el de la rinoplastía abierta. Con respecto a eso, si lo vemos en el paciente, si fuera una rinoplastía cerrada, probablemente solamente lo haríamos a través de incisiones por dentro de las fosas nasales, y si es que le agregamos un abordaje abierto, habitualmente con forma de V o con forma de escalón, agregaríamos una pequeña incisión como afuera de la columela, como es en este caso, como se ve en este caso en el después, en el postoperatorio. Y esa es la diferencia entre los dos. La verdad es que rino abierta y rino cerrada se pueden utilizar en los dos casos. Rino cerrada tiene sus beneficios, especialmente en cuanto a observar el resultado inmediato de cómo va evolucionando el paciente. Hay ligamentos que se mantienen indemnes con el nivel de disección. Tiene hartas cosas buenas y también tiene ciertas limitaciones, especialmente en lo que tú estás viendo. A veces al estar en espacios muy reducidos no necesariamente puedes ver bien, y no necesariamente puedes ver bien acá atrás, en la zona posterior. Y si estamos un poco atrapados y estamos en un verdadero túnel con visión reducida, probablemente uno tiene poca información como para resolver las cosas que están más hacia posterior. Por lo tanto, es un tema de entrenamiento, pero la verdad es que los dos abordajes son súper buenos. En mi caso, probablemente yo considero como mitad y mitad. En la mitad de los casos lo hago con abordaje cerrado y en la otra mitad de los casos con abordaje abierto. Una vez que tú tienes exposición completa de la nariz, es decir, levantamos la piel, algunos lo hacen con bisturí, con tijera, con electrobisturí, con distintos instrumentos, despegamos la piel de lo que vemos acá, ¿cierto? Que son los cartílagos y los huesos propios de la nariz, y tenemos las estructuras que son las que le dan soporte a la nariz, libres para trabajar en ella. Esto constituye la elevación del colágeno nasal. Aquí viene una parte que no todos los cirujanos hacen, que es independizar las estructuras, es decir, soltar los cartílagos unos de otros. Es decir, acá, ¿cierto?, vemos el cartílago triangular que está adherido al septum, que es el que está al centro, y algunos no lo consideran como un paso relevante. En mi caso en particular, yo siempre considero que hay que independizar las estructuras, hay que soltar la mucosa para evitar lesiones, y luego de eso separar los cartílagos, los laterales, del tabique o septum. Una vez que tienes libre esto, recién ahí comenzamos a modificar la estructura de la nariz. Y ahí es donde también, ya que estamos en el dorso nasal, hay dos caminos que se vuelven a separar. En el dorso habitualmente podemos aumentar, o de ahí se separan dos grandes familias para la reducción del dorso, que es las técnicas resectivas, en que el hueso lo disminuimos de tamaño y el cartílago lo seccionamos para disminuirlo de tamaño. Habitualmente el cartílago lo cortamos con tijera, y habitualmente la región del hueso la desgastamos con raspas, que son instrumentos como unas lipas pequeñas de precisión, o con instrumentos móviles como un micromotor, que es de alta precisión, pero un instrumento en el fondo es algo eléctrico que genera desgaste selectivo en el dorso de la nariz para irlo bajando para obtener un perfil perfecto. Una vez que está hecha esta parte como resectiva, ¿cierto?, habitualmente nos pasamos a la osteotomía. Eso en una familia. La otra familia es la preservación. La preservación, que es lo que está dibujado en el otro esquema, habitualmente soltamos el hueso completo, y en vez de desgastarlo por arriba, nosotros lo descendemos completo. Es decir, en forma completa baja el dorso, dejando el techo indemne y simplemente el edificio entero descendiéndolo. Estas son las técnicas de preservación de dorso, y muchas veces podemos lograr los mismos resultados estéticos, pero muchas veces se logra dejar algunas estructuras que tienen que ver con la respiración, como la válvula nasal interna, indemnes. Por lo tanto, en muchos casos específicos hay ciertos beneficios. Habitualmente, ya sea en las técnicas de preservación o cuando desgastamos el dorso, vamos a necesitar después hacer osteotomía, que es cortar el hueso. Lo lógico y lo habitual es que si el techo está abierto todavía, va una primera osteotomía, que es la alta, que es para separar los huesos propios en la región central. Y la osteotomía, que es la más habitual o la más frecuente, es el corte de los huesos en esta zona. Esto se puede hacer con cinceles, ¿cierto?, que son instrumentos de precisión pequeños, pero que es una osteotomía convencional, es decir, con un cincel chiquitito y con un martillo, o con un instrumento que es el piezoeléctrico, ¿cierto?, que es una máquina que viene con una al fondo
con una punta específica en que se generan vibraciones de ultrasonido y podemos cortar el hueso, con lo cual se inflaman menos los pacientes, y esto es lo que muchos conocen como rinoplastia ultrasónica, cuando el hueso lo modificamos con el piezo eléctrico. Estando modificado ahora el dorso de la nariz, nos pasamos a la punta. Estando modificado el dorso y cortado el hueso, es decir, cuando ya tenemos en la región posterior, tenemos el perfil que estamos buscando, vamos a construir la proyección de la punta. En las técnicas antiguas solamente adelgazábamos un poco la punta y la rotábamos, es decir, adelgazábamos los cartílagos y rotábamos la punta hacia atrás para tratar de tener un vector, ¿cierto?, un poquitito más levantada. Y habitualmente las técnicas antiguas con el tiempo había una tendencia a caer en la punta nasal, de rotación pero hacia abajo. Esto es algo casi que se enseñaba de libro antes, que había que sobrecorregir un poquito las puntas, entendiendo que siempre iban a caer un poco. Hoy por hoy existen las técnicas de estructuración, en que tomamos injertos, como se ve en este dibujo, del mismo septum nasal, para posicionarlos, como se ve en esta figura de acá, adherido al septum, pero en su porción un poco más caudal, y extender, pero extender hacia arriba el tabique. Esto quiere decir que por primera vez ahora tenemos nuestra punta, que son nuestros cartílagos alares, que son estos que están acá, que antes estaban en esta zona de acá. Los cartílagos alares ahora por primera vez, en vez de estar sueltos y móviles, están adheridos a un injerto que a su vez está adherido al septum. Es decir, nuestra punta está totalmente en una conexión con el tabique o el septum nasal, lo cual es uno de los principales maniobras quirúrgicas que definen en sí mismo la estructuración, ya que lo que conocemos como estructuración de punta. Este injerto, que es el injerto de extensión septal, probablemente, que en este caso está ocupado más que para extender, como dice el nombre original, es para generar un poco de proyección hacia arriba, es probablemente uno de los que define, y es una de las cosas que vino a cambiar el juego de la rinoplastia, que hace nuestros resultados más predecibles, nos permite proyectar mucho más las puntas en caso de que la paciente lo quiera, pero incluso cuando queremos resultados suaves o puntas no tan levantadas, nos permite que las puntas no se caigan con el tiempo y no se roten con el tiempo. Una vez que está hecha la punta, una vez que está hecha el dorso, las osteotomías, probablemente vienen algunos refinamientos, en algunos casos ponemos un par de suturas que van en la piel sobrante, y eso está destinado, estas suturas por dentro, a que la piel se adhiera mejor. En otros casos en particular modificamos el ancho de las fosas nasales con cortes, lo que se conoce como alectomía, y en otros casos en particular volvemos a fijar o volvemos a posicionar los cartílagos para generar en el fondo un poco de soporte o para generar un poco de rigidez a futuro. Cada paciente es distinta, por supuesto que si hay alteraciones en los alares, hay alteraciones en los triangulares o en cualquier otra zona en particular, algo que esté desviado o chueco, parte de los retoques finales es ir a corregirlo hasta obtener el resultado visible. Y una vez que está hecha esta parte, descendemos la piel, la volvemos a su posición original y, por supuesto, como hicimos un abordaje abierto en este caso, cerramos nuestro abordaje nasal. Habitualmente ponemos puntos que se caen solos dentro de la fosa nasal, que son puntos absorbibles, y habitualmente ponemos unos puntos no absorbibles por afuera, bien chiquititos, que son los que se ven acá en la imagen, ¿cierto?, acá al lado. Esos puntos habitualmente se retiran en el control de la semana. Habitualmente luego de esto vienen telitas que les ponemos en el mismo intraoperatorio, y dependiendo del caso, en algunos casos ponemos férulas nasales o férula termoplástica destinado a proteger la nariz o en el fondo a acompañarla en esta forma con la que sale de pabellón, al menos para los primeros 7 a 10 días. Eso a grandes rasgos es una rinoplastia.